En este video exploramos un evento trágico que enfrentó a personas con un destino inevitable. Se recomienda discreción al espectador. El vuelo de Air India desde Ahmedabad a Londres transportaba a 242 personas, incluyendo 230 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. Trágicamente, todos perdieron la vida, salvo uno. De manera sorprendente, un hombre sentado en el asiento 11A, cerca de una salida de emergencia, aparentemente logró empujar la puerta dañada y saltar justo cuando la aeronave descendía rápidamente. Con el avión volando a apenas 625 pies de altitud, esa salida, aunque sumamente peligrosa, podría haber sido físicamente posible. En el siguiente video, analizaremos las posibles causas del accidente. ¿Fue un fallo en el motor doble? ¿Las puertas se abrieron demasiado pronto o no? A las 13 horas 39 minutos, el vuelo AI-171 despegó desde la pista 23 en el Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, en Ahmedabad. Las condiciones meteorológicas en ese momento fueron reportadas como estables, con cielos despejados y buena visibilidad, ideales para volar. Poco después del despegue, la aeronave alcanzó una altitud aproximada de 625 pies o unos 191 metros. Luego, sin aviso previo, comenzó a perder altitud rápidamente. En cuestión de minutos, alrededor de las 13 horas y 42 minutos, la caída aceleró de manera alarmante. En ese momento, la tripulación realizó una llamada de emergencia, declarando el control de tráfico aéreo una situación crítica. Este aviso urgente indicó una emergencia severa. Tristemente, fue la última comunicación enviada desde el avión. En los 2 minutos siguientes, datos de radar y del sistema de seguridad aérea mostraron que la aeronave se había desviado de sus rutas normales, indicando una caída inesperada y fuera de control. A las 13:44 horas, el avión impactó en Meghaninagar, un barrio densamente habitado justo en las cercanías del aeropuerto. El impacto ocurrió contra un edificio en el campus del Beha Medical College, donde había estudiantes en su interior. La colisión provocó una explosión masiva, seguida por columnas de humo negro que se elevaron desde el lugar del impacto. Existen varias hipótesis que debemos analizar. No obstante, es importante señalar que la investigación aún continúa, por lo que toda conclusión debe ser tomada con cautela. Un detalle particularmente destacado ha emergido. El único sobreviviente del despegue del vuelo A171 de Air India reportó haber escuchado un fuerte ruido aproximadamente 30 segundos después de despegar. Volveremos a ese punto más adelante, pero por ahora veamos cómo logró sobrevivir. El pasajero Fishways se acomodó en el asiento 11A, ubicado en la primera fila de la cabina económica, cerca de una salida de emergencia en el Boeing 787 Dreamliner. A medida que la aeronave comenzó a descender rápidamente y se dirigía hacia una zona residencial, Fishways supuestamente consiguió abrir la puerta de emergencia que estaba dañada. En un acto desesperado, tras empujar la puerta, se precipitó del avión justo antes de que tocara tierra. Dado que el avión solo alcanzó unos 625 pies de altitud antes de perder el control, volaba a una altura relativamente baja. Esto podría haber facilitado una salida física, pero aún así resulta sumamente peligroso y casi inimaginable. Volviendo a este sobreviviente, relató que escuchó un fuerte estruendo poco después del despegue. Este sonido podría haber sido un fallo en el motor. Lo que resulta confuso es que no se detectaron signos de humo en ninguna de las grabaciones de vídeo tomadas en ese momento. La ausencia de humo visible abre la posibilidad de que ambos motores hayan perdido impulso de manera simultánea. Este escenario podría indicar una falla mecánica en los motores o un problema en el sistema de combustión de la aeronave. En cualquier caso, perder la potencia de ambos motores justo después del despegue haría que sea sumamente difícil, si no imposible, que la nave gane altitud o mantenga un vuelo controlado. También existe una hipótesis sobre un posible fallo mecánico relacionado con las superficies de control del avión, específicamente las flechas, que desempeñan un papel fundamental en generar sustentación durante el despegue. Cualquier error en estos mecanismos podría provocar un despegue inmediato y peligroso a gran altitud. En el Boeing 7888 Dreamliner, incluyendo las unidades operadas por Air India, la configuración estándar durante el despegue consiste en extender las flechas a un ajuste determinado, generalmente en posición 5 o superior. El ajuste exacto varía en función del peso de la aeronave, la longitud de la pista y otros parámetros relacionados con el rendimiento. Una vez que el avión ha acelerado y ha alcanzado cierta altitud, las flechas se retraen progresivamente. Este procedimiento es crucial para que la aeronave pase a modo de vuelo en despegue.
Parece que las flechas fueron completamente retraídas o no extendidas durante toda la fase de despegue, una situación anormal y sumamente peligrosa. La retirada prematura o excesiva de las flechas reduce drásticamente la sustentación en altitudes y velocidades bajas. Esto afecta la capacidad de la aeronave para despegar de manera segura e incrementa considerablemente el riesgo de pérdida de control. También resulta muy relevante analizar otro caso de accidente aéreo en el que un pájaro impactó contra la aeronave para ayudarnos a comprender mejor la situación. Esta aerolínea surcoreana recibió autorización para aterrizar desde el sur en la pista 1, dirigiéndose hacia el norte. Sin embargo, la torre de control informó de la presencia de aves en la zona, por lo que la aeronave realizó una pequeña desviación en su trayectoria de vuelo. El piloto declaró que ocurrió un incidente tras chocar con un par de aves y fue instruido para dar la vuelta y aterrizar en la pista 19 que apunta hacia el sur. En ese momento, la aeronave enfrentó otro problema, ya que la guía de aterrizaje no se desplegó correctamente. Finalmente, el avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, aparentemente debido a una falla en el sistema de guía de aterrizaje, al impactar en el centro de la pista, cayendo sobre una antena elevada. La colisión provocó una gran explosión de fuego, mientras que la sección de aterrizaje permaneció intacta. Puedes encontrar más detalles en el video que sigue. Observemos ahora con mayor cercanía el aeropuerto y sus alrededores. La terminal aérea está situada cerca del océano, lo que le confiere una posición panorámica y estratégica. La función principal del aeropuerto es su única vía de acceso, conocida como Carretera 0.119, que tiene una longitud de 2.800 metros, aproximadamente 9.186 pies. Aunque esto puede parecer relativamente corto para un aeropuerto internacional, resulta más que suficiente en condiciones normales. Como referencia, dependiendo del peso de aterrizaje y las condiciones de la pista, aeronaves como el Boeing 373 pueden aterrizar en caminos de aproximadamente 1.500 metros, es decir, unos 4.900 pies. Esto demuestra que la vía en el aeropuerto es más que adecuada para operaciones regulares. Ahora cambiemos a un ángulo de cámara para una vista más panorámica. Como se puede observar, el área cuenta con zonas denominadas áreas de alimentación y abastecimiento. Estas están distribuidas en aproximadamente 4 sectores distintos, que se extienden desde el sur hasta las fronteras norteñas del entorno aeroportuario. Estas áreas son fundamentales para considerar en temas de protección ambiental y seguridad en la aviación. Por último, encontramos el sistema de localización. Normalmente, en un aeropuerto con una pista al final, no existe una estructura como un muro. La infraestructura concreta cuenta con un sistema de navegación que ayuda en el alineamiento de las aeronaves y en las maniobras de salida. A unos 4 metros de altura, esta estructura está cubierta de tierra y fue elevada para mantener alineado el sistema de localización con la pista, garantizando su correcto funcionamiento. El registrador de la caja negra fue trasladado a Sewell, donde se inició inmediatamente el análisis tras la llegada del equipo de investigación. Muchísima fuerza y consuelo a las familias afectadas. Que encuentren paz en estos momentos difíciles. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las historias más impactantes y estremecedoras. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a Tragedias y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte esta historia con tus amigos y déjanos en los comentarios qué te sorprendió más. Nos vemos en el próximo capítulo.